poquito, poco a poco, ¿verdad? Aleluya. Estamos en la unidad número 4, estudiando la epístola a los Gálatas. Y hoy tenemos nuestra segunda lección, hermanos, ahí en el manual, en la número 19. Y vamos a hablar o vamos a estudiar juntos sobre el tema apología del Evangelio. Repítalo: apología del Evangelio. La verdad central dice: el Evangelio debe ser defendido contra toda amenaza. Y el versículo clave: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2:21. Apología del Evangelio. La palabra apología significa defensa. Cuando estamos hablando de apología, estamos hablando de defender el Evangelio. Santiago dice que hay que presentar defensa con mansedumbre contra todos aquellos que demanden de cada uno de nosotros, pues, cierta explicación acerca del Evangelio, las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que discutir con nadie a un grado de que se pongan las cosas serias, ¿verdad? Porque de todas maneras el que es necio, hermanos, no va a dejar su necedad solo, que realmente le abra su corazón al Espíritu de Dios para que lo cambie. En las redes sociales ahora uno se da cuenta, hermanos, de tantas discusiones. Ahí sí que necia, ¿verdad? Porque no se puede estar discutiendo con nadie, sino que al que le mate hay que presentarle defensa o mansedumbre. Usted se da cuenta que las cosas se ponen allí más en son de pleito que de otra cosa. Es mejor detenerse uno, ¿verdad? Bueno, con ayuda del Señor vamos a tratar la manera de comprender este tema, hermanos. ¿Qué significa ser justificado? En un sentido legal, significa no ser culpable de una acusación en su contra. Eso es en el aspecto legal. Bíblicamente, justificado significa que ante Dios no hay condenación alguna al ser perdonados de nuestros pecados. Pablo dice ahí en la carta a los romanos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso se recibe por medio de la fe. La fe es la que obra en nosotros, ¿verdad? Para poder recibir, hermanos, el perdón de nuestros pecados y tener la seguridad de nuestra salvación. Pero es interesante entender cómo es que el Evangelio funciona, ¿verdad?, para la salvación de nuestras almas. Porque Satanás, nuestro enemigo, él va a intentar muchas maneras de ver cómo nos hace tropezar y cómo de que nuestra fe decaiga y dejemos de creer que somos salvos. Y por eso es que mucha gente, hermanos, abandona el camino del Señor porque dejan de creer que han sido salvos, que han sido perdonados. Pero cuando entendemos el Evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo, ese Evangelio de la justificación por medio de la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que no funciona ningún esfuerzo humano por querer agradar a Dios,
sino que usted recibe el perdón de los pecados a través de la sangre de Jesucristo y el poder del Espíritu que levantó a Cristo de la tumba, ese mismo poder nos transforma, nos cambia y nos hace una persona nueva para la gloria y honra de su nombre. Entonces el mensaje central es que somos justificados ante Dios mediante la muerte de Jesús y no por las obras de la ley. Los creyentes que reciben esta justificación demuestran la futilidad del falso evangelio que se difunde hoy en día. Cuando usted recibe, hermanos, esta justificación, entonces va a darse cuenta lo vano que es el falso evangelio que se difunde. Vamos a ver el primer punto de este tema, presentando el evangelio. Y nos toca que estudiar el capítulo 2 de Gálatas, porque estamos en el estudio de la epístola a los Gálatas, del verso 1 al 5, dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Entonces, vemos, hermanos, acá que Pablo sube a Jerusalén y menciona 14 años, ¿verdad? Después dice a los 14 años, posiblemente desde el tiempo de su conversión, desde el momento que él entregó su vida a Cristo, allá hacía 14 años de ese tiempo, cuando él subió nuevamente a Jerusalén, pues ya había subido una vez. Pablo, en su vida cristiana, él fue muchas veces a Jerusalén, pero esta vez, hermanos, el Señor le mostró a Pablo, le dio una revelación divina, para que él pudiera exponer el Evangelio de la justificación por la fe. Entonces, presentó a Tito, que Tito pues era un gentil, era una persona griega, que dice claramente acá Pablo que no fue obligado a circuncidarse, y esto pues validó la libertad que tenía el pueblo gentil. Y es que ahí en esa iglesia, hermanos, había una reunión de griegos y judíos. Entonces, hermanos amados, los judíos, pues por naturaleza, ellos se circuncidaban, ¿verdad? Entonces Pablo no discutía la práctica judía en cuanto al mensaje del Evangelio, porque más tarde vemos que a Timoteo, que era mitad griega y mitad judía, podemos decirlo, ¿no? Lo circuncidó Pablo, ya siendo un hombre adulto. Pero en este caso, el Evangelio, como dice Pablo, que me fue dado, no viene de hombres,
La revelación, hermanos amados, del Evangelio, de la buena nueva de salvación, tal como Dios se nos reveló a Pablo, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ya no tenemos que hacer ninguna otra práctica. En el caso de los judíos, ¿verdad?, que ellos guardaban la ley, y cuando se entregaron a Cristo, pues todavía venían arrastrando esto, ¿verdad?, la práctica de la ley, hasta que Pablo, por mandato del Señor, sube a Jerusalén y no va con la idea de que los de arriba acepten lo que él predica, sino que de una manera para corroborar lo que también allá en Jerusalén estaba pasando, porque recuérdense que de allá era que venían los judaizantes, ¿verdad?, los que se habían convertido en falsos maestros, ya sea que porque ellos lo hicieran directamente con intención de aceptar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o porque ellos eran judíos y esa era la práctica de ellos, y equivocadamente pensaban que si un gentil se acercaba a Jesucristo para recibir la salvación de su alma, al mismo tiempo tenía que practicar lo que ellos practicaban. Entonces, hermanos, él expuso, fíjense, a los falsos y defendió la libertad del Evangelio. Aunque Pablo explícitamente dice que estos judaizantes no eran ni creyentes, ¿verdad?, o sea, que eran personas que estaban dedicadas directamente a hacer el trabajo de la predicación del Evangelio con intereses mezquinos. Por eso es que Pablo, cuando contrarrestó la falsa enseñanza, imagínense que tuvo que mantener cierto criterio propio de él en cuanto a la mantención, ¿verdad?, de él como ministro del Evangelio. Trabajaba duro para, le dice él, explicarle al pueblo del Señor, para no servir como carga, porque los que venían con un evangelio diferente al que el Señor le enseñó a Pablo, ellos sí estaban interesados en llenarse los bolsillos del dinero de los gentiles. Bueno, Pablo y los líderes de Jerusalén. Veamos el verso 6, hermanos, 6 al 10. Dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos, ¿qué dicen? A la circuncisión solamente. Dice, no pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces vemos, hermanos, que los líderes, y menciona los nombres de ellos ahí, ¿verdad?, aceptaron plenamente la enseñanza de Pablo. Ellos reconocieron a Pablo y a Bernabé como colaboradores y alentaron a que ellos continuaran su ministerio. En ningún momento hicieron ningún acto de discriminación contra ellos, sino que los aceptaron como compañeros, ¿verdad?, de milicia, del trabajo ministerial que el Señor les había encomendado. Entonces entendieron que Dios le había dado a Pablo el privilegio de ser el portavoz del Evangelio, llama aquí de la incircuncisión. Ya Pedro
aunque no estaba directamente, el trabajo de Pedro no era solo directamente con los judíos, sino que también predicaba a los gentiles. Se recuerdan que en la casa de Cornelio, ¿verdad?, hubo una obra maravillosa y Pedro fue el predicador esa vez. Entonces predicaba a gentiles y predicaba también a judíos. Sin embargo, acá explícitamente está registrado, hermanos, que a Pablo se le comentó directamente la labor de predicación para los gentiles. Y él denomina el evangelio de la incircuncisión. Entonces, prácticamente Pedro trabajaba con los circuncidados, ¿verdad?, con el pueblo judío, y no vieron ninguna diferencia en cuanto a lo que Pablo estaba enseñando. Entonces, vemos, hermanos, que la aceptación de Pablo y Bernabé como colaboradores y fueron alentados a continuar su ministerio. Entonces, seamos colaboradores, no competidores. Ahora hay mucha competencia, hoy en día, mucha competencia. De hecho, lo que pudiéramos entender acá es que hay muchas cosas que no estamos de acuerdo, tal vez en una organización y otra, ¿verdad? Por ejemplo, algunos hermanos practican unas cosas como doctrina que nosotros entendemos que eran normas en el antiguo tiempo y no lo practicamos como doctrina. Pero somos una sola iglesia en Cristo Jesús. Muchas iglesias cristianas que tienen prácticas doctrinarias diferentes de una a otra. Pero en lugar de estar tal vez oponiéndonos o compitiendo, ¿verdad?, tenemos que ser colaboradores, porque según esto hay espacio suficiente, hermanos, para todos nosotros en la obra de Dios. Lo que sí debe de estar muy claro es que en ningún momento vamos a aceptar una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Tenemos que oponernos, de acuerdo a la palabra del Señor, a toda falsedad y decir sin miedo, hermano. Por eso es de que hay una controversia entre el evangélico o el cristiano evangélico con el cristiano católico. Decimos cristiano católico porque a nivel de legalidad el cristianismo abarca a católicos, mormones, testigos de Jehová, varias sectas religiosas. Entonces hay una controversia allí. Algunos católicos entienden que nosotros los cristianos no es que no los queramos a ellos, pero nos acusan, la mayoría nos acusan porque así se les ha enseñado, ¿verdad? Nos acusan de no quererlos, nos acusan de no querer a María, de menospreciarla. Entonces, por mucho que se quiera explicar que no es que no queramos a María, sino que no la veneramos ni la adoramos, ¿verdad? Sabemos que ella no es corredentora, sino que es una sierva del Señor. Claro que cumplió un papel muy fundamental e importante en el plan de nuestro Padre Celestial al enviar a su Hijo amado acá, pero entendemos, hermanos, que no hay ninguna primacía ni para María ni para Pedro, como ellos enseñan. Entonces, cuando nos oponemos a esto, ciertamente hay un roce, ¿verdad?, que allá pues, nos hace sentir incómodos, pero sí llamamos a los hermanos católicos, ¿verdad, hermanos? Ellos nos llaman a nosotros los hermanos separados, porque según nos separamos del catolicismo. Entonces, lo importante, hermanos, es entender que la salvación es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y las buenas nuevas del Evangelio es, hermanos, a través de nuestro Señor Jesús, que Él nos perdona nuestros pecados cuando nosotros creemos que lo que Él hizo por nosotros es suficiente para nuestra salvación. Ignorando el Evangelio, vamos a ver el verso 11 al 13. Dice:
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, vea, hermanos, que hubo una crisis acá en la iglesia de Antioquía. Y todo se da porque cuando Pedro llegó a Antioquía, si pudo familiarizarse con los hermanos que asistían a la iglesia, judíos y gentiles, comían juntos y no había problema en eso. Pero sucede que llegaron, dicen, hermanos, fíjense, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraían y se apartaban. Entonces, Pablo vio esa actitud de Pedro. Recuérdense que Pedro, hermanos, era el encargado de la iglesia de Jerusalén y era un gran hombre del Señor, pero como todos cometemos errores. Y este error que cometió Pedro estaba causando cierta división en la obra del Señor. Y si Pablo no, hermanos, corrige esto, eso se hubiera hecho, hermanos, hasta la fecha, ¿verdad? Pero gracias al Señor, él tuvo la osadía, tuvo el valor de enfrentar al grande hermano Pedro, sin miedo. Él vio esa actitud de Pedro como un acto de hipocresía, porque Pedro entendía bien, ¿verdad? Lo que la obra que el Señor había hecho en los nuevos convertidos gentiles, y no había ningún problema, comía con ellos y calidad. Pero cuando llegan los hermanos de la circuncisión, entonces él se apartó. Y lo que pasa es que como aquellos guardaban todavía las cosas de la ley, para ellos comer en medio de los gentiles o comer de lo que los gentiles comían era contaminarse, y eso ya no tenía que suceder dentro del Evangelio. La obra de Cristo que había hecho era perfecta. Entonces hizo una distinción para no hacer sentir, según él, mal a los de la circuncisión, o a lo mejor le llevaran a Jacobo, ¿verdad? Cierta información del comportamiento de Pedro ahí en la iglesia de Antioquía. Pero de todas maneras, Pedro por los dos lados iba a ser afectado, tenía que pasar ese proceso. Amén. Porque si a ella le llamaban la atención, no se la hubieran llamado, porque ya Pablo había subido y ellos habían entendido el Evangelio que se le había revelado a Pablo. Hermano, que la salvación por Jesucristo, que la salvación de nuestra alma es por nuestra fe en la sangre que Jesucristo vertió por nuestros pecados. Que la justificación no es por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él ya hizo por nosotros. Entonces era de más que a los convertidos que no eran judíos se les aplicara que deberían de practicar lo mismo que ellos así, como circuncidarse, comer ciertos alimentos y ciertos alimentos no, practicar el día sábado, ¿verdad? Seguir en la misma rutina de esclavitud, llama Pablo, a los cuales ellos estaban libres, ya el Señor los había libertado de ese peso de la ley. Entonces, la consecuencia de esa actitud arrastró también a otros creyentes. Incluso Bernabé, que era el encargado o el líder allí en la iglesia de Antioquía, estaba cayendo en la misma situación. Dice Pablo que fue arrastrado por la hipocresía. Ese cuidado tenemos que tener nosotros como creyentes, ¿verdad, hermanos? De no arrastrar a otros creyentes para que desobedezcan
al Señor, tratar la manera de hacer, de caminar en el orden del Señor, ser obedientes en el Evangelio, dar un buen testimonio para no afectar a otros, hermano, porque es fácil, ¿verdad?, de que otros que no tienen la madurez suficiente sean arrastrados por los creyentes que están haciendo actos como el que mencionamos. Entonces, la confrontación, en el verso 14, vimos que dice, pero cuando vi que no andaba rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Explícitamente dice aquí Pablo en su escrito que vio que Pedro no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, porque en Cristo somos unos, judíos, griegos, gentiles, todos somos una sola. Dice el Señor que de dos pueblos ha hecho uno para gloria de su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces lo reprendió, diciéndole, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los judíos o a los gentiles a judaizar? Con la verdad del Evangelio no se juega. Con la verdad del Evangelio no se discute. Tampoco se puede negociar con la verdad. La corrección sigue siendo necesaria para los creyentes de hoy. Hay casos en que hay que corregir directamente al individuo, ¿verdad?, llamar, hacerle ver. Otros casos ameritan hacerlo a nivel público, ¿verdad? En el caso de Pablo fue público, el error de Pedro fue público, la corrección. Imagínense que Pablo va solo directamente con Pedro, no hubiera arreglado el problema de la manera que lo hizo. Entonces, algunas veces hay que hacerlo públicamente. Yo recuerdo, cuando estaba bien jovencito, el testimonio de un pastor que Dios le habló y le dijo que corrigiera cierta actitud de un hermano. Bien fea la actitud del hermano. Estaba yendo a una finca a trabajar y allá estaba poniendo nombres de más de personas con la idea de que lo que acaparara allá en el lugar lo daba en la iglesia para el fruto de la obra, ¿verdad?, para el trabajo de la obra. Y el Señor se lo reveló al siervo y le dijo, vas a ir a la iglesia donde yo te digo y lo vas a decir públicamente. Era fácil de ir y corregirlo personalmente, pero la orden fue de parte del Señor que lo hiciera público. Y el hermano se arrepintió y también aceptó que sí estaba haciendo lo que Dios le permitió hacer. Imagínense la vergüenza que pudo haber sentido, ¿verdad?, porque estaba saludando con sombrero ajeno, ¿verdad? Nosotros, hermanos amados, lo que es de Dios, ¿verdad? Pero si nosotros los creyentes practicamos los diezmos, las ofrendas. No podemos hacer con los diezmos trabajo de ofrenda, ¿verdad? O decir, bueno, esto le pertenece a Dios y lo voy a dar para la obra del Señor que pongan. Esto, que hagan esto. Cuando nosotros sabemos que del 90% que nos queda, tenemos que bendecir la obra del Señor, no importa la cantidad, pero que lo que demos, lo demos con todo el corazón. Amén. Entonces, vean pues, hermanos, cómo es de que la corrección es necesaria para la sanidad espiritual de la persona. Amén. Entonces, en la iglesia hay ciertas normas y hay disciplina también. ¿Por qué disciplinamos a un creyente cuando peca? ¿Será que el Señor se lleva 2 meses, 1 mes o 3 meses para perdonar al individuo? No.
En el momento que la persona se arrepiente de su pecado, de corazón, Dios lo perdona. Entonces, ¿para qué sirve la disciplina? ¿Para qué sirve la corrección? Sirve para que esa persona, hermanos, pueda dar testimonio, ¿verdad? Porque el testimonio es muy importante. Amén. Algunas iglesias bautizan a los recién convertidos desde el mismo día que se convirtieron. ¿Por qué nuestra iglesia no lo hace así? Porque si aún fíjese discipular, doctrinando a la persona, algunos después de bautizarse ya no llegan a la iglesia. Solo se bautizan y como que dicen, bueno, esto era lo único que me faltaba para ser salvo, y se vuelven al mundo. Entonces, en nuestro caso, se adoctrina al individuo, se le disipula, se le enseña la palabra, para que él, si toma la decisión de irse del camino del Señor, lo hace a sabiendas de lo que ya se le ha enseñado acerca de la palabra del Señor. Entonces, ¿es importante la corrección, sí o no? Es importante. No podemos dejar que la persona se vaya desviando y desviando, porque llega un punto donde la conciencia se muere, ¿verdad? La conciencia ya no te da. La conciencia es esa voz del alma que tenemos ahí para indicarnos, quizás como una luz de emergencia, ¿verdad? Ayudándonos a entender que lo que vamos a hacer está malo. Pero, si usted se desvía a un grado que ya la conciencia no le da, puede pensar que lo que está haciendo está dentro de la voluntad del Señor. Como aquel hermano que se aburrió de su esposa porque ya era una señora, ¿verdad? Y ya no le respondía como él quería, y puso los ojos en una joven y en la iglesia. ¿Sí? ¿Y sabe qué hizo el ingrato? Dice que se puso a orar para buscar la voluntad del Señor. Y le habló la muchacha y ella también dijo, yo voy a orar también para ver si es la voluntad. ¿Cómo creen ustedes que la voluntad del Señor era de que él dejara su matrimonio, abandonara a su esposa? No importa si ella está enferma, si ella no podía servirle directamente, pero el pacto que hemos hecho con Dios en el matrimonio dice que en salud, en enfermedad, cuando hay y cuando no hay, hasta que la muerte, dice, los separe. Y fíjense, ¿y qué creen ustedes? Que esta persona sí entendió en su necedad que era la voluntad de Dios. Dejó a su esposa y se casó con ella. Ya se murió, quién sabe si tuvo arrepentimiento o no, ¿verdad? El hombre pero miren, hermano, cómo es que un creyente puede desviarse de la voluntad del Señor. Que el Señor nos ayude. Aquí está su palabra. Nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer la palabra del Señor. Y si sentimos que el líder, alguien de la obra nos está desviando, hay que volvernos al camino del Señor. No importa que otros se desvíen o que traten de desviarnos, tenemos que mantenernos en lo que hemos aprendido. No hay ninguna nueva cosa del Evangelio. Amén. Por ahí hay un Evangelio de la cuadridimensión, algo así, no sé cómo le llaman, hermano Israel, ¿lo oyó usted? Hay una pastora que enseña que Dios, el Altísimo, fue creado por el Elohim, no sé cómo dice ella, pero menciona que son 4 dioses. Imagínense, si Dios está transmitiendo a nivel del mundo entero. Y la gente, hermanos, que no tiene esa madurez espiritual y esa templanza dentro de la doctrina que ha recibido el Señor, con facilidad se desvía. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Si miramos que hay algo nuevo, hay que desecharlo. Pablo dice aquí, los grandes, con los que fui yo a Jerusalén, nada nuevo me enseñaron, sino que entendieron que el mensaje que Pablo estaba predicando de la justificación por medio de la sangre de Cristo era el mensaje correcto del Evangelio. Amén. Bueno, pues hay que defender el Evangelio. Dice en el verso 15 al 21, vamos a leer al 18. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley,
sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Bueno, pues ve, hermano, cómo está claramente acá en la enseñanza a los Gálatas, la ley no puede justificar a ninguna persona. Los judíos, ellos consideraban a los gentiles pecadores al no seguir la ley de Dios. Pero díganme quién ha podido cumplir a cabalidad la ley de Dios. Nadie. La única manera de salvarse por medio de las prácticas de la ley sería que no haya pecado de parte de Dios, que no quiebre ninguno de los mandamientos del Señor. El único que lo hizo se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret. Él es el hombre que fue probado en todo, pero sin pecado. Por la justicia de Él, por medio de la fe en lo que Él hizo, nosotros somos salvos. Y de allí, hermanos, es lo que tenemos que tener seguridad de nuestra salvación. Porque el enemigo, con cualquier cosita que nosotros hagamos, nos quiere hacer sentir sucios delante de Dios, ¿verdad? Me dijo mi hermano a mí que yo hice esto y esto, y no siento, ni me siento digno de entrar a la iglesia. ¿Por qué creen ustedes que no se sentía digno? Porque no había comprendido claramente que nuestra salvación no es por nuestras obras. Porque si esa persona que pecó se arrepiente de su pecado, llora ante la presencia del Señor arrepentido, el Señor le perdona. La dignidad no es propia nuestra. La dignidad que nosotros tenemos, hermano, para poder participar del cuerpo y de la sangre de Cristo es por Él mismo. Amén. Claro que no tenemos que vivir en el pecado, porque el que vive en el pecado es del diablo. Amén. Y ahora que el que diga que no peca, dice Juan también, es un mentiroso, ¿verdad? Entonces, hermanos, amados, nuestra salvación no viene de esforzarnos por dejar de ser humanos, por tratar de cumplir la ley de Dios, porque no hay nadie, ni vuestros padres pudieron, dice la Escritura. Entonces Pablo defiende el Evangelio, que somos justificados que no somos justificados por las obras de la ley, sino por la obra de Jesús. Aleluya. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Entonces, hermanos, esto lo entendían ellos. Pablo le dice claramente, nosotros los judíos entendemos que no es por guardar la ley, sino por la sangre de Jesucristo, por la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No podemos vivir como se nos plazca, claro, porque Cristo no es un ministro de pecado. Hay que entender esto también, hermano, porque puede ser de que la gente también se vaya por el lado, el extremo, ¿verdad? Que realmente haga que ese individuo no dé señales de que se haya convertido en una nueva criatura. Hay una secta religiosa que se llama Creciendo en Gracia, yo no sé si ustedes la han oído. Allí primero no practican ofrendas, sino diezmos, y eso le encanta a la gente, ¿verdad? Entonces uno va por eso. Y luego la enseñanza es de que en realidad el pecado no existe, porque Cristo ya si se agarra el sacrificio de Jesús, ya lo pagó todo, y en realidad no necesitamos hacer absolutamente nada porque ya Él lo hizo. Y si tiene un hijo que es homosexual, si tiene una hija que es lesbiana, es un honor en la familia que eso se dé. Imagínense.
Entonces está ese extremo, ¿verdad? Donde la gente puede pensar que el Evangelio, por gracia, por ser justificado por el sacrificio de Cristo, bueno, como Él ya lo hizo, nosotros podemos vivir como quiera en libertinaje, y eso no es cierto. Porque entonces Jesús sería un ministro de pecado. Pero la obra que Cristo hace, hermanos, en nuestros corazones está bien comprobada en la vida de los convertidos de corazón al Evangelio, porque ellos dan testimonio. Dios ha rescatado de todas partes del fango cenagoso al ser humano, hermanos. Unos eran brujos, otros prostitutas, otros drogadictos, otros viciados, hermanos, otros asesinos. Y cuando Dios los convirtió en una nueva criatura. Y esas personas no volvieron a pecar más, o sea, no volvieron a ser esclavos del pecado por la obra que Cristo hizo. Entonces ese individuo no quiere pecar, peca porque es ser humano, ¿verdad? Cuando siente, pecó en su mente, vio, se alteró su carácter, hizo algo indebido. O sea, no podemos decir que tenemos una perfección como la de Cristo, porque eso es imposible en los seres humanos. Hay una naturaleza pecaminosa que está como muerta o como dormida, pero si usted le da chance a esa naturaleza vieja, entonces usted vuelve a su mismo andar. Y no es que el Señor no tenga el poder, lo que pasa es que nosotros tenemos un libre albedrío, tenemos la libertad también. Cuando ya el Señor nos hizo libres, no nos obliga, no nos hace títeres de Él, no nos convierte, hermanos, en máquinas o en robots, ¿verdad? Que hagamos lo que Él dice, sino que dice la Escritura: si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. Y con esa libertad que el Señor nos ha dado, hermanos, podemos glorificarlo y alabarlo. Y lo más bonito que podemos hacer nosotros en nuestra vida de libertad es darle la honra y la alabanza a nuestro Dios. Aleluya. Entonces, mis amados, volver a depender de las obras de la ley es transgredir el Evangelio de la gracia. O sea, es caer de la gracia. Entonces, decir que para ser salvos tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, tenemos que hacer aquello, es no entender que la obra del Señor no es por lo que nosotros hagamos. Claro que si la persona está bien convertida al Evangelio, él va a tener frutos, y frutos buenos. A esa persona no hay que decirle que haga, mire, tiene que hacer esto, tiene que hacer el otro, usted tiene que dejar aquello. No, simplemente es un fruto. ¿Me entiendes, hermano? Y por eso es que la iglesia no se le puede cerrar a nadie. A la iglesia viene gente que da honra allá afuera y gente que da deshonra. Vasos de honra y vasos de deshonra. Porque la obra no es del pastor, la obra no es de los diáconos. Algunos líderes, si vienen y dan duro, ¿verdad? Dicen aquí, que si usted no hace esto, si usted no deja, hay hermanitas que se cortan el pelo, que polvitos, y mire, hermanas, y eso se ataca directamente. Pero yo le digo una cosa: si esa hermana, viendo que las demás hermanas no hacen lo que está haciendo y el Espíritu Santo no la lleva a convertirse en una persona diferente, ¿quién soy yo como pastor para hacer que esa persona cambie? No, al contrario, se va a encaprichar y cosas peores va a hacer. A esos clientes les pasa lo que les pasó, ¿verdad? Se les aplica la ley, peor hacen las cosas, porque la disciplina hace efecto a largo plazo. El efecto más bueno de la disciplina es a largo plazo. Que el Señor nos ayude, ¿verdad, hermano? Para no caer de la gracia, sino mantenernos creyendo en la buena nueva de salvación, justificados por la fe en Jesús. Vamos rapidito, tomé el tiempo, no sé cuánto llevo ya. 19 en adelante. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahí está, hermanos,
cómo cerró Pablo este capítulo, ¿verdad? Bien cerradito, con broches de oro. Si nosotros pensamos, hermanos, que nuestra justificación no es por la muerte de Jesucristo, entonces ¿para qué vino a morir Él? Claro que en el Antiguo Testamento tenían que aplicarse la ley de Dios y había algo que apuntaba al sacrificio de Cristo, que eran los sacrificios de animales que hacían, la sangre, hermanos, que ayudaba a cubrir el pecado del que se arrepentía y por medio de la fe creía que al matar el animalito sus pecados iban a ser cubiertos. Eso lo recibían ellos por la fe. Entonces, hermanos amados, imagínense que ahora usted venga y diga que es necesario, ¿verdad?, acercarse a Cristo, pero que además usted tiene que hacer un montón de cosas. Entonces ahí viene la falsa enseñanza que hace que la gente se desvíe y no reciba el milagro de la salvación, de la transformación. Porque hay muchos creyendo que si hacen esto, hacen ciertas penitencias, practican esto y el otro, van a ser salvos y mantienen una fe que es falsa, una fe vana. No se visten del nuevo hombre como enseña Pablo, porque ellos creen que haciendo obras van a recibir la salvación de su alma. Entonces, prácticamente eso hace que se anule lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Entonces, al morir a las exigencias de la ley, el individuo puede consagrarse completamente a Dios. Y claro que al estar unido a Cristo en su muerte, el yo pecaminoso ya no tiene el control. Si usted murió juntamente con Cristo, también resucitó juntamente con Él, no se quedó muerto, ¿verdad? Por eso es que el bautismo es importante en el creyente, porque el bautismo tiene un símbolo: muerte y vida nueva para la gloria del Señor. Entonces, hermanos amados, al intentar alcanzar la justicia por nuestros propios esfuerzos, vuelve a ser inútil, o vuelve inútil la muerte de Jesús. El legalismo no puede conducirnos a la justificación. Solo la fe en Cristo puede justificarnos del pecado. El legalismo es esa práctica nueva dentro del cristianismo, ¿verdad?, que mezcla cosas del Antiguo Testamento y cosas del Nuevo Testamento, que quiere, hermanos, que la gente se esfuerce por cumplirlo, cuando realmente nuestra salvación está en Cristo Jesús. Debe de haber un equilibrio en nuestra vida. Tampoco puede ser tan liberal usted en un extremo, pero tampoco puede ser liberal. Usted tiene que mantenerse en un lineamiento que realmente glorifique a Dios. No lo glorifique a usted como persona, sino glorifique al Señor. ¿Me entiende, hermano? Porque el legalista trata de glorificarse a Él. Él piensa que por lo que está haciendo es mejor que usted, que yo. No, por mucho que yo haga, yo no voy a ser mejor que usted en ningún momento. Si todos los que hemos sido perdonados, hermanos, no recibimos ningún tipo de discriminación de parte de nuestro Padre Celestial. Una vez que acepte la sangre de Jesucristo, Él lo perdona de todos los pecados. Pero el legalista sí piensa que es mejor que la chagüita, es mejor que el Manelú, es mejor que la Sofillita. No, yo no sé cómo es, Bueno, y fácil es ver el error pequeño en otro, pero difícil es que nosotros veamos nuestros grandes errores. Voy a terminar, hermanos. Pablo defendió el Evangelio cuando las acciones de Pedro nublaron la verdad de seguir a Jesús. También debemos estar preparados para reconocer las amenazas del Evangelio y defender la verdad. ¿Cómo dijimos? Con mansedumbre, con tranquilidad. Si alguien le da la oportunidad a usted de explicarle, ¿verdad?, acerca de que es una ofensa al Señor que nosotros nos postremos delante de una imagen, que idolatremos la casa, el dinero, el trabajo y todo eso, porque también son idolatría, todas esas cosas, ¿verdad? La avaricia, dice la Biblia que es idolatría. La avaricia es el deseo de hacer plata, y no importa que le robemos el tiempo que a Dios le pertenece, con tal de que nosotros tengamos lo que nosotros queremos. Entonces, hermanos amados, que el Señor nos ayude. Confiamos plenamente en Jesús para nuestra salvación. Nunca vamos a alcanzar
alcanzar la justicia por nosotros mismos, solo mediante la gracia del Señor, el sacrificio que Jesucristo hizo por nuestros pecados, podemos ser justificados. Amén. Señor, le bendiga. Por la tarde o por la noche iniciamos nuestro culto a las 6 en punto. Venga, si con tiempo a orar unas media hora, unos 15 minutos, o si quiere venir ahí sentadito a esperar que venga inicio, gloria al Señor. Pero estemos a una buena hora para bendecir el nombre del Señor. Vamos a estar todos reunidos en comunión, vamos a practicar, hermanos, ese privilegio tan grande que el Señor le ha dado a la iglesia de participar de la cena del Señor en esta noche. Entonces yo les animo y les invito para que no falte ninguno de ustedes y que le digan a los hermanos que no vienen a la escuela dominical que vengan, porque vamos a estar congregados en un solo sentir para que el Señor nos bendiga a todos con su palabra. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Le damos el tiempo a nuestro hermano secretario. Padre, gracias te damos en esta mañana. La honra y la gloria te pertenecen a ti. Gracias por el perdón de nuestros pecados, por la salvación, por nuestra justificación. Gracias, Señor, por presentarnos delante del Padre como que si nunca hubiésemos hecho algo que lo haya ofendido. Te agradezco. Gracias por limpiarme todo mi ser, desde la cabeza hasta los pies, Señor. Gracias por convertirme en una persona nueva por la sangre de Jesucristo, por el poder de su palabra. Muchas gracias. Gracias por la escuela